Ok, muy bien, pues bienvenidos. Entonces, nuevamente este es un café con el pastor. Como ustedes saben, estamos en esta serie que se ha llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de? Y fueron ustedes los que estuvieron proponiendo los temas para estar hablando sobre estos temas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ¿qué dice la Biblia acerca de el ayuno? No sé si la persona que propuso este tema está ahorita aquí, ¿sí o no? ¿No? ¿Quien lo propuso no está aquí? Ok, bueno, pues entonces espero que después quien lo haya propuesto lo pueda ver. Ah, ahora sí que porque ustedes lo pidieron. Vamos a hablar de esto. Y bueno, pues, si les rompe todos los paradigmas, pues, ¿qué le puedo hacer? Pero, pues, el tema es, ¿qué dice la Biblia acerca de acuerdo? Así es que, bueno, vamos a iniciar, y quisiera que empezáramos, leyendo Lucas, capítulo 5 y verso 33. Bien, am, déjenme encontrar dónde está la Biblia. Se pone en un lugar difícil, no me deja. No puedo ponerles la Biblia. Ah, Déjenme ver si puedo hacerlo. Ahí está ya. Ok, ahí está. Muy bien. Lucas 5, verso 33, y vamos a leerlo hasta el 39. Como ustedes saben, yo leo esta primera eh, porción de la palabra de Dios. Dice aquí, entonces ellos le dijeron, está hablando de los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿pueden acaso los que están de bodas que ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si así lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derrama, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ok, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra el día de hoy que va a ser hablada, eh, pues pueda ser comprendida, pueda llegar hasta el espíritu de cada persona, pueda generar cambios inclusive en sus vidas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, les cuento el contexto en el que todo esto sucedió, de esta porción bíblica. Les cuento el contexto. Sucede que los fariseos pues habían sido desafiados por Jesús para aceptar participar en un banquete en donde ese banquete lo había organizado publicanos, Mateo en particular. Eh, en ese banquete había gente rica, gente pecadora, publicanos.
Entonces, los fariseos, en ese banquete, conocedores ellos de la palabra de Dios, sabían que ellos pues debían de abstenerse de cierto tipo de amistades, que ellos no deberían de sentarse a comer con gente pecadora. Sin embargo, Jesús los desafió cuando les contestó un poquito atrás, les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Era una gran enseñanza de Jesús, la que él tenía pues para todos los grandes religiosos, conocedores de la ley. La voluntad de Dios, les decía Jesús, es expresada a través de la misericordia y no a través de los sacrificios. Eh, Jesús estaba sentado comiendo con publicanos y con pecadores porque tenía misericordia de ellos. Él estaba enseñándoles a ellos que la voluntad de Dios se expresa a través de la misericordia, no a través del legalismo. Y entonces, sentado en esa mesa junto con los publicanos y con los pecadores, les dijo que él era un médico y que pues, un médico está dedicado para los enfermos. La medicina, pues para ellos era el arrepentimiento, era la medicina para ellos. Así es que él se sentaba con ellos, pues porque él era el médico y ellos eran los que necesitaban ser sanados. Así es que Jesús, pues arriesgó, pues su prestigio, vamos a llamarle, de su apenas incipiente ministerio, eligiendo a muy controvertidos personajes para que formaran parte de su equipo central. Jesús había subido al monte a orar para elegir a quienes iba a establecer para estar con ellos. Y bueno, aunque polémica y muy controvertida la lista de discípulos elegidos, pues él escogió a 12, en donde nuevamente reflejó la voluntad de Dios a través de la misericordia. Ninguno de ellos, ninguno de esos 12, era un gran conocedor de las escrituras. La gran mayoría de ellos eran ignorantes, mal hablados, pecadores. Uno de ellos era considerado traidor a la patria, el publicano. Había otro que probablemente era un asesino, que era el celote. Así es que imagínense un asesino, un traidor a la patria, mal hablados, maldicientes, poco conocedores de la palabra, pecadores. En fin, estos eran los que conformaban el grupo central de discípulos de Jesús. Y esos 12 pues estaban sentados también ese día ahí con los publicanos, con los ricos, porque pues eran el equipo central de Jesús y todos ellos pues ya habían sido rescatados por Jesús y pronto serían enviados a predicar la palabra. Pero en esta porción que nosotros acabamos de leer, Jesús nuevamente desafía el conocimiento y los sentimientos religiosos de los fariseos y de los escribas. Eh, Ellos pues habían crecido bajo la enseñanza, bajo la idea, la observación del ayuno como una forma para acceder a Dios. El ayuno era necesario para poder llegar a Dios. Esta práctica, como ustedes lo pueden ver por las palabras de los fariseos, también era realizada por Juan el Bautista, por sus discípulos, pero Jesús no lo practicaba, ni tampoco sus discípulos lo practicaban. Ellos no ayunaban, ellos comían y bebían todos los días sin tener ninguna disciplina religiosa.
Esto es por lo que le dijeron a Jesús. A ver, explícanos, ¿por qué los discípulos de Juan sí ayunan, nuestros discípulos, los de los fariseos, sí ayunan, y los tuyos no ayunan? ¿Qué es lo que sucede? Ellos, obviamente esta pregunta sale a partir de que están sentados a la mesa a comer, no a ayunar, sino a comer. Jesús estaba hablando de misericordia, estaba hablando de su doctrina, y lejos de invitarlos a ayunar, los invitaba a comer. Así es que, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan ustedes de estos cuestionamientos? ¿Estos cuestionamientos de los fariseos eran válidos? ¿Eran buenos cuestionamientos, significativos? ¿Por qué no ayunan? No sé, hoy día yo veo a tanta gente que sí ayuna, yo veo a tantos cristianos que convocan ayunos y todo. Pues yo creo que la pregunta es bastante válida para Jesús, ¿no? ¿Por qué tú no ayunas? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, si alguien quiere levantar su manita y participar y dar comentarios o alguna pregunta, le damos el uso de la palabra, ¿sale? Así es que está abierto para que todos puedan participar. ¿Está bien? Yo sé, como les dije al principio, que esta palabra va a romper muchos paradigmas, les va a romper la cabeza religiosa, pero bueno, la pregunta del tema es, ¿qué dice la Biblia acerca de el ayuno? ¿Sale? ¿Cuál es el origen del ayuno? El origen del ayuno, necesitaríamos ver algunos datos bíblicos para ver de dónde sale esto. Yo quisiera que si alguien nos pudiera leer, por favor, Levítico capítulo 16, desde el verso 29 hasta el 34. Por favor, Levítico 16, del 29 al 34. Listo. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el neutral ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Gracias, muchas gracias. Sí, aquí estamos viendo el origen. Esta fiesta para los judíos se llama Yom Kippur, ¿ok? Si alguna vez ustedes escucharon de esta fiesta, es la escritura que lo avala, es el Yom Kippur. Es el día de la expiación. En ese día de la expiación, en esa fiesta, era un día de aflicción de las almas para recibir el perdón de Dios. Durante esta fiesta, entonces, a fin de afligir el alma, los judíos ordenaron a las personas de manera obligatoria que todos ayunaran. No solamente eso, también inventaron vestirse no con sus túnicas normales, sino ponerse sacos, los sacos que hoy día nosotros conocemos que entran por una manga, por acá, por la otra, o sea, pero esos sacos que se ponían eran de una tela rasposa.
A esa se le llama cilicio, ¿ok? Era una tela rasposa, se ponía aquí sobre la piel, de tal manera que cuando ellos se movían, cuando ellos hacían algún tipo de movimiento, los raspaba, estaba raspando sus cuerpos. Entonces, por dentro estaban vestidos de silicio, se raspaban, no comían, y de esa manera hacían que su alma estuviera afligida, ¿ok? Como ustedes pueden apreciar, Dios no dio ninguna orden para ayunar. Ustedes pueden leer nuevamente este texto bíblico del Yom Kippur, y en ninguna parte Dios les dijo que ayunaran, sino que esta fue una idea religiosa nacida de la orden de afligir el alma, de tal manera que ellos pudieran estar afligidos, porque pues no habían comido y porque pues les estaba haciendo daño el silicio, con la idea de que sus pecados fueran expiados. En realidad, si ustedes se dan cuenta de lo que se trataba esta fiesta del Yom Kippur, pues era el arrepentimiento. La aflicción del alma no era aflicción del cuerpo, era aflicción del alma. Era que ellos pudieran arrepentirse de sus pecados, y no era realizar un ritual de aflicción del cuerpo. Ellos como que desviaron la atención, y en vez de afligir el alma, afligieron el cuerpo a través de estas órdenes religiosas que pues Dios no les había pedido. Esta práctica, la práctica del ayuno, ha sido pues generalmente aceptada por todas las religiones. Es una idea religiosa. Les digo, el judaísmo en el Yom Kippur se ordena a todos a ayunar. En el islamismo pues es el Ramadán. En el cristianismo católico pues ustedes pueden ver el miércoles de ceniza, ustedes pueden ver el Viernes Santo, ustedes pueden ver que no se les permite comer carne los viernes. El budismo se practica igualmente el ayuno para encontrar el equilibrio del alma. En el hinduismo se le conoce como una práctica de disciplina para permitir que el individuo entre en un nivel superior de purificación mental. Para mayores datos sobre el ayuno en diversas culturas y religiones, yo les ofrezco que ustedes puedan consultarlo en una página de internet que es www.ayuno.es. ¿Ok? Se los repito, www.ayuno.es. Ahí ustedes pueden encontrar todas las prácticas de ayuno de todas las religiones por todas partes. Así es que si ustedes pues realizan una investigación profunda sobre el ayuno, encontrarán, bueno, pues que todas las religiones lo practican, pero que Dios nunca lo ordenó. Es una cuestión mística que ahí está, que ha permeado, ¿no?, a toda la gente en las cuestiones religiosas. ¿Qué es lo que sí dice Dios acerca del ayuno? Ok, ya vimos lo que no dijo. No dijo ahí, no dijo nada del ayuno, pero pues de ahí nació. Ahora, ¿qué sí dijo Dios acerca del ayuno? Bueno, Isaías 58, desde el verso 1 hasta el verso 12, si alguien lo puede leer, por favor, fuerte y claro. Ya Isaías lo tengo. 58 del 1 al 12. A ver, Vianey, por favor. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hicieron caso.
humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente no ayunan como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras y en piedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que entrando veas al desnudo y lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ok, gracias, hasta ahí. Ok, a ver, yo les pregunto a ustedes, yo quiero que levanten su manita y contesten ahí el que levante la manita, y si no, mi dedito va a decir quién va a contestar, ¿de acuerdo? Ok, a ver, de acuerdo a lo que hemos leído, díganme, ¿por qué ayunaban los judíos? Lo acabamos de leer, díganme, ¿cuál era la razón? Sí, Rebe. Para sus propios beneficios, ¿no? Para sus propias necesidades, nada más. No era para honrar a Dios, ni mucho menos, sino para ellos, para lo que ellos querían que Dios les concediera. Ajá. Ok, sí. Tatis. Te Dame tu caché. nombre. Tatis. Para contiendas y debate, dice aquí. Dice aquí para contiendas y debates y para herir con el puño inicuamente. Ok, pero a ver, veámoslo Ujú. acá, dice. Ellos se quejaban delante de Dios, viene en el verso 3. Vean el verso 3, ellos se estaban quejando, ¿ok? Dice, porque ustedes dicen, ayunamos y no nos haces caso, Ujú. humillamos nuestras almas y no te das por entendido. Ellos pensaban que a través de ayunar, Dios los iba a aprobar. O sea, ellos tenían aprobación simplemente porque ayunaban. Ellos dicen, oramos a ti y no nos haces caso, entonces vamos a ayunar. Vamos a ayunar para que nos hagas caso. O sea, si no ayunamos, nuestras oraciones pues no llegan al cielo. Dice, ayunamos y tampoco nos haces caso. Estaban reclamándole a Dios. O sea, ayunamos y no nos haces caso. No te das por entendido. Ustedes piensan, les dice Dios, que por el hecho de ayunar ya son justos. Ustedes piensan que por el hecho de ayunar yo les voy a hacer caso.
y les voy a contestar favorablemente a sus peticiones. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo ahora les pregunto, levanten ustedes su manita, por favor. ¿Ha cambiado la situación actual? ¿Por qué la gente ayuna hoy día? Alguien que levante su manita, a ver. No, no sé quién dice, no, soy un hijo de Dios, pero no veo quién es. César. Soy Hilda. 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 A ver, Hilda, es que pues pongan su cámara para que sepamos quién es. Ok, A ver, Hilda. yo creo que la gente actualmente ayuna o hace como votos de hambre y eso, o sea, ese tipo de cosas, como protesta, pero hacia el gobierno o hacia alguna situación que ellos quieren que el gobierno pues haga, ¿no? Huelga de Entonces, hambre. ajá, entonces se ponen así en huelga de hambre para ver si por medio de eso el gobierno responde a las peticiones que esa gente llega a hacer, ¿no? O sea, Entonces, religiosamente la gente también hace huelga de hambre delante de Dios para que Dios le haga caso. pues sí, o sea, Uy, estás más ruda tú que yo. Ok, entonces, pues sí, pero eso ya es muy, o sea, mucha religiosidad, porque cuánta gente, por ejemplo, que se va de rodillas a la villa y que se pasan días sin comer para que Dios les haga caso. pero tú estás hablando del catolicismo, yo estoy hablando de la misma iglesia cristiana. Les ordenan ayunar, convocan ayunos y todo el rollo. O sea, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué o para qué o qué sentido tiene el día de hoy que se pida ayuno? A ver, César. César. Ok, no César. Elizabeth. En la iglesia donde yo me congregaba antes se ayunaba para ver si convencíamos a Dios de cambiar una situación. Yo así lo sentía. Ahora lo veo así. Por ejemplo, cuando en ese entonces me tocó que vinieron los terremotos, no sé si recuerdan en Puebla, que se cayeron todas las iglesias católicas, ya tiene más de 15 años eso. Entonces nos decían, vamos a ayunar y a orar para que Dios tenga misericordia y que toda esa gente que tuvo pérdidas y no sé qué se arrepientan, ¿no? Eso es lo que yo entendía, sí, entonces podemos doblarle la manita a Dios, hacerle manita de puerco para que cambie, y cuando Dios no lo había provocado. O sea, daban a entender que Dios había provocado, lo había provocado a ira para que esas iglesias se cayeran, ¿no? O sea, que temblara y en vez de permitirles el arrepentimiento, ahora lo veo así, vamos a ayunar para que se arrepientan y Dios tenga misericordia de ellos. O sea, para que Dios cambiara las circunstancias. Ok, entonces, de Es lo acuerdo a que yo ese aprendí del pensamiento, ayuno. Dios no había tenido misericordia de ellos y había que ayunar para que Dios tuviera misericordia. Ok, Exactamente. César. Así es. César, ¿para qué levantas la mano si no vas a hablar? A ver, Vianey. Bueno, es algo, también iba a comentar algo parecido de lo que comentó Hilda, pero sí, anteriormente también en una congregación donde yo estuve, pues sí, también a veces se decía, no, pues vamos a orar, a ayunar, perdón, para que, por ejemplo, que si se hacía algún evento para que gente fuera evangelizada, decía pues que para que no hubiera alguna oposición, que no hubiera alguna posición, que hubiera un corazón dispuesto de las personas y eso, pero pues sabemos que el que convence realmente es el Espíritu Santo, ¿no? No, nosotros no tenemos que hacer el ayuno ni nada y que Dios tiene el control, ¿no? Y que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Que no tenemos que hacer eso, ¿no? Y también pienso que es, pues más que nada como una religiosidad, no es, no es tanto que, que salga de su corazón, ¿no? Sino como algo impuesto también puede ser
que lo hacen, ¿no? Muchas veces las personas, ¿no? Como una imposición, hay que ayunar. Y entonces, pues ellos se dejan llegar, bueno, se deja uno llevar muchas veces y por obediencia y realmente no tienen ese discernimiento de lo que acabas de decir, ¿no? Es el ayuno, ¿no? Realmente es eso, ¿no? Ok, veamos lo que dice aquí en la palabra, ¿no? Lo que acabas tú de leer. Dice el verso 5, véanlo ahí en el verso 5. ¿Ok? Véanlo en sus Biblias. Dice, el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio. O sea, hasta en las camas ponían, en vez de sábanas, ponían la ropa esa áspera para dañarse, ¿no? Para raspar su cuerpo. Que hagan cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán a esto ayuno y día agradable a Jehová? Dice, ¿a qué horas yo les dije que hicieran esto? ¿A qué horas? ¿En qué momento yo les pedí esto? ¿No? Ahora, no es más bien lo que yo sí les pedí. ¿Qué es lo que yo sí les pedí? Que desataran las ligaduras de impiedad, que soltaran las cargas de opresión, que dejaran ir libres a los quebrantados, que rompieran todo yugo, que partieran su pan con el hambriento, que a los pobres errantes los albergaran en sus casas, que cuando ustedes vieran a un desnudo lo cubrieran, que no se escondieran de esa persona. Eso es lo que sí les pedí, dice. Bueno, dice, entonces, cuando ustedes hagan estas cosas, entonces en realidad su luz va a ser como el alba, no cuando ayunen, sino cuando hagan estas cosas, entonces verdaderamente su salvación se dejará ver, su justicia irá delante de ustedes. Entonces sí, cuando ustedes hagan estas cosas, me invocarán y me van a encontrar. Me invocarán y yo voy a decir, heme aquí. O sea, no, el ayuno no te hace justo. El ayuno no provoca que Dios diga, ay, sí, mira, pobrecito, le voy a hacer caso en su oración. Cuando tú hagas estas cosas, entonces voy a estar atento a tu oración. Y acuérdense que estamos hablando de la ley. ¿Ok? Acuérdense que esto está dentro del marco de la ley. Hoy día Dios nos escucha porque nuestra justicia es Cristo Jesús. Nuestra justicia es Cristo. No es nuestra propia justicia, sino la de Cristo. Entonces, somos escuchados porque hemos sido rescatados, redimidos a través de la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. No es nuestra justicia, sino la suya. Y a través de su justicia, nosotros nos presentamos delante de Dios y Él nos escucha. Entonces, el ayuno no nos presenta delante de Dios como buenas personas. Cristo nos presenta delante de Dios como buenas personas. El ayuno no le tuerce el brazo a Dios para que Dios diga, bueno, pues sí, los voy a favorecer en lo que me están pidiendo. O sea, el ayuno, entonces, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí, no solamente una base que Dios haya pedido que se hiciera, pero tampoco tiene ningún poder para poder hacer algo sobrenatural, algo diferente. Lo que Dios les estaba pidiendo a los judíos es que se arrepintieran, que hubiera arrepentimiento. Para eso ordenó el Yom Kippur, no para que afligieran sus cuerpos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pidió Dios? Arrepentimiento. No clamor, no daño, no autoflagelación, no golpearse con látigos, no ponerse ropa áspera, no ayunar, ni de manera intermitente, ni que el ayuno de 21 días y que el ayuno de no sé qué, o sea, ok. Entonces, realmente cuando la gente, los cristianos dicen, yo voy a ayunar por tal motivo,
pues, ¿qué clase de Dios piensan? ¿Qué clase de Dios piensan que tienen, que necesita Dios que se pongan a ayunar para que les haga caso? ¿Será que no los escucha? En alguna parte ustedes escucharon a Jesús decir, pues ustedes tienen que ayunar para que Dios los escuche. Sí, César, a ver si ahora sí hablas. Ahora sí me escuchan. Eso sí. Sí, es que tuve que reiniciar la aplicación, fue un show, pero gracias. Ok. Creo, y ya me atrasé un poquito, pero creo, uno es por tradición, porque los demás los hacen, yo lo hago, sin buscar una justificación bíblica. Entonces, veo que convocan, voy y me formo como borreguito sin pastor y hago lo que me dicen. Y la segunda, como dices, es eh, pues por llamar la atención de Dios, ¿no? Ayuno para ver si me cumple el milagro que necesito, cuando no han entendido que es por gracia, que es por amor, que es porque Él quiere hacerlo para nosotros. Como tú mencionas, ¿qué clase de Dios piensan que tienen? Que necesitamos tener nosotros un sacrificio para que Él pueda respondernos. Como también mencionas, versículos antes de que le hagan la mención, él mismo menciona, no busco un sacrificio. Entonces, un ayuno es un sacrificio de la carne, porque al final estás sometiendo a tu carne a algo que es necesario para vivir, porque si no comes, en cierto tiempo te mueres, ¿no? Pero muchos hacen referencia bueno, no sé, esta es duda. Muchos hacen referencia al versículo que dice, cuando Jesús dice, estas cosas y más harán. Entonces ellos dicen, pues si Jesús pudo ayunar tantos días, yo puedo ayunar a lo mejor menos, porque no soy igual que Jesús, pero puedo hacer lo mismo. Pero Cuando Jesús fue llevado, ¿perdón? ¿cuándo ayunó Jesús? Cuando fue llevado al desierto. No, ahí no ayunó, ahí no había que comer, es diferente. Ok. Bueno, imagina, bueno, de ahí toman muchas referencias de decir, bueno, voy a ayunar porque Jesús ayunó, cuando en realidad, como tú comentas, Claro, no había que comer. claro, Y decía Myers, es facilísimo ayunar cuando no tienes nada que comer. sí, Pues sí, cuando no hay que comer, eso no se llama ayuno. Eso simplemente, pues no tienes que comer. Ayuno es cuando sí tienes que comer y tú dices, me voy a abstener de comer. Eso es esa es una situación diferente, ¿ok? No, bueno, realmente yo no veo a Jesús ayunando nunca en ninguna parte de su ministerio. Es más, lo que acabamos de leer, Jesús dice, bueno, ¿cómo pueden ayunar si está el esposo? Al ratito vamos a hablar de eso. Bueno, otra idea que ustedes no dijeron de por qué la gente ayuna hoy día. Algunas personas dicen que ayunan para poder ser espirituales, que el ayuno lo que hace es que tú estás sometiendo a tu carne, que tú estás teniendo en servidumbre a tu carne para que tu espíritu crezca, para que tu espíritu salga a flote. Entonces piensan que a través del ayuno tú te vuelves una persona más espiritual. El mismo apóstol Pablo dijo que ni comer, ni beber, ni abstenerse de comer y de beber tiene ningún poder sobre los deseos de la carne. ¿Quieres ser más espiritual? Bueno, pues arrepiéntete de quién eres. Arrepiéntete no de lo que has hecho, sino de quién eres. Y permite que el Señor te transforme. Cambie tu corazón, empieza a seguir al Espíritu Santo y eso va a ser suficiente para ser una persona espiritual. El ayuno no convierte a nadie espiritualmente, a nadie. O sea, puedes ayunar y vas a seguir siendo el mismo carnal de siempre. ¿Ok? No va a ser, no tiene ningún poder sobre los deseos de la carne. Otras personas piensan que hay que ayunar para que Dios los perdone. Un poquito de lo que platicaban, ¿no? Como católicos,
que hay que ir de rodillas hasta el templo, ¿no? O sea, de tal manera que mi sufrimiento, mi sacrificio valga de algo para que Dios me perdone. Pero realmente quieres ser perdonado, pues arrepiéntete, ya fuiste perdonado por el Señor, ya el Señor llevó todos tus pecados, arrepiéntete de quién eres, créele al Señor de que ya fueron perdonados todos tus pecados y lo tienes, ya es tuyo el perdón, el sacrificio ya lo hizo Jesús, un solo sacrificio, no hay más sacrificios por el pecado. ¿Ok? Así es que ninguna de estas razones realmente sirve, ¿no? Y como decíamos, la gente piensa que a través del ayuno Dios se ve obligado a voltear a verlos, a atenderlos y ser favorables a sus peticiones. Veamos lo que dice Salmo 73, del verso 1 al verso 14. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Benditas serán, No, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Hasta Hasta ahí, acá pasó? hasta ahí, Ajá. hasta ahí. Fíjense, lo que está diciendo aquí este salmo. Wow, es impresionante. Dice, por poco se deslizan mis pies, por poco resbalo, dice aquí. ¿Cuál es la razón? Dice, porque los impíos han prosperado, les va bien, hacen todo tipo de fechorías, nadie les dice nada, Dios parece que se fue de vacaciones, no aplica ninguna justicia, Dios no hace nada. Y en cambio uno que ha limpiado su corazón, que ha lavado sus manos en inocencia y se azota, fíjense bien, uno que está sufriendo azotes, uno que se flagela en las mañanas, que es castigado todas las mañanas, a uno no le va bien. Dios es injusto, era el pensamiento. Dice, por poco resbalan mis pies cuando veo esto. Por poco resbalan mis pies, dice. Fíjense bien en qué estaba confiando esta persona que escribió esto. ¿En qué estaba confiando? En sus propias obras. En su propia justicia. Él estaba confiando en que debido a que se azotaba todos los días y se autocastigaba por las mañanas, él ya era limpio de corazón y que por eso Dios lo tenía que bendecir a él. Era la razón por la que Dios lo tenía que bendecir. Entonces él decía, yo que me castigo, yo que me flagelo, no me va bien y en cambio aquellos no hacen nada de eso y a ellos les va re bien.
¿Cómo así? O sea, Dios, ¿dónde anda? ¿Está de vacaciones? ¿O qué sucedió? Sí, Angie. Sí, gracias. Rubén, bueno, a mí me salta esta parte en Mateo 17, en el versículo 14 al 21, que en la última parte, en el 20, dice, está hablando de cuando Jesús sana al chico lunático, y que en la última parte, bueno, desde el 20 le dice Jesús que por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. Y dice en el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entiendo que está hablando de la incredulidad. La incredulidad no está Ok. hablando del género de los demonios, sino está hablando de la incredulidad. Ok. Ellos no habían podido echar fuera al demonio por la, ¿cómo se llama? La incredulidad. Ok, entonces, aquí, o sea, estamos hablando que para echarlo entonces sería con oración y ayuno. No, ¿para echar qué? Para quitar la incredulidad, para crecer en fe. Ok, para que tú puedas quitar de ti la incredulidad, dice él, oración y ayuno. Ajá. Lo que dice Ezequiel, yo te cambio tu corazón. Lo que dice Ezequiel es, yo voy a cambiar el corazón de estas personas. Tienen un corazón duro, no puede creer, yo voy a cambiarles el corazón para que puedan creer. Recuerden en qué ámbito se da estas palabras de Jesús hacia sus discípulos. Pues ¿Estaban en la gracia o estaban en la ley? en la ley todavía. Estaban en la ley. Todavía. La gracia no había dado inicio. ¿Eh? ¿Sí? Ok, regreso al punto que estaba ahorita hablando. Muchas personas hoy día, como esta persona en este salmo, dicen, pues en vano voy a la iglesia, en vano me porto bien, en vano he diezmado, en vano he servido a Dios, en vano he ayunado, porque Dios no me escucha. Dios bendice más a los malos que a los buenos. Parece que en este mundo les va mejor a los que hacen mal, a los impíos que no buscan a Dios, a los que son altaneros delante de Él. Parece ver que les va mejor a ellos. En vano hago todas estas cosas. Si una persona hace todas estas cosas para ser bendecido, es otro religioso más. Más que cristiano. Más que cristiano, es un religioso. Nos congregamos para adorar a Dios, no para que nos bendiga. Diezmamos por agradecimiento a Dios porque nos ha bendecido. Le servimos porque nos ha liberado de la esclavitud, como lo decía hoy en la cápsula de fe Alejandra. Ahora, ¿por qué somos bendecidos? Porque Cristo quitó la maldición y la cambió por bendición. No, hemos sido bendecidos porque recibimos la bendición de hijos de Dios a través de Cristo Jesús. No porque nos congreguemos, no porque diezmemos, no porque sirvamos, no porque ayunemos, no porque nos la pasemos orando, de ninguna manera. Somos bendecidos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuál es cómo se resuelve este dilema que tenía este salmista? Bueno, dice aquí, ciertamente es bueno Dios Entrando en su santuario. para con los limpios de corazón. Luego dice, entrando en su santuario, dice ahí. Comprendí las cosas, entrando en el santuario. Cuando te metes a la presencia de Dios, aprendes que Dios es bueno. Con los limpios de corazón, y tú eres una persona limpia de corazón, no porque hayas hecho bien,
sino porque fuiste lavado por la sangre de Cristo Jesús. Por eso eres limpio de corazón. Tu corazón fue limpiado, no por ti, sino por Cristo Jesús. Así es que tú eres una persona bendecida y no necesitas estar viendo que si los demás son más o menos. Dios a ti no te deja, Dios te bendice, Dios está guardándote en todo momento. Y mucho de lo que tú creas será pues lo que tú estés recibiendo. Blanca. ¿Qué tal? Es una pregunta, Rubén. Con respecto a lo que decía Angie, tú me estás diciendo entonces que Dios aprueba o Jesús aprobaba en la ley el ayuno, porque estoy viendo en Mateo 6, del 16 al 18, dice, cuando ayunes, no entres austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, y de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, o sea, báñate, ponte lindo, y para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto o ve lo secreto, te recompensará en público. Entonces yo aquí estoy entendiendo que en la ley, conforme a lo que tú me estás, le estabas explicando, Angie, Dios aprueba el ayuno y viene una recompensa. O sea, sí está dándome él una recompensa siempre y cuando yo siga estos lineamientos. El asunto no es la recompensa por el ayuno. La recompensa es porque tú estás buscando a Dios sinceramente, no para ser visto por las personas, no para tratar de doblarle la mano al Señor y que Él sea el que te favorezca. Jesús les está hablando a los fariseos y a los fariseos les está diciendo, si vas a ayunar, no andes todo demacrado ahí, ay, es que ya llevo 10 días ayunando, y que todo el mundo diga, wow, ve nada más esta persona, cómo ayuna, es un santo, ¿no? Porque mira cómo ayuna, entonces se demacraban para que las demás personas vieran y las demás personas opinaran bien de ellos. Lo mismo dice, cuando ustedes oren, dice, no oren en las calles, a la mitad de las avenidas, levantando las manos y gritando para ser visto por las personas que están orando. Cuando ores, pues ora en tu casa, ora detrás de tu puerta, ora en tu casa donde nadie te vea, y Dios te va a escuchar, o sea, Dios va a escuchar tu oración. No tienes que clamar a voz en cuello en las plazas públicas para ser visto de todas las demás personas. Jesús estaba hablando de las costumbres religiosas corruptas de los fariseos. Ese es el contexto en el cual el pasaje que tú estás mencionando en este momento se dice. Y sí, en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver la práctica del ayuno perfectamente establecida, nunca ordenada por Dios, pero siempre establecida allí. No pueden encontrar una parte en donde Dios diga, van a ayunar, deben de ayunar. No, no, no. Pero era una práctica religiosa perfectamente establecida. Y Jesús está hablando de esas prácticas religiosas. Acá no está diciendo Ok, no. entonces, Ajá. sí, perdón, nada más para que me quede más aterrizado. Entonces, si yo practico el ayuno, estoy cayendo en una legalidad, estoy entrando en una práctica de ley, y Yo, mi ayuno debería de ser más metido, o sea, buscando ayunar, pero como lo hizo aquí Asaf, que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, teniendo esa comunión con él, fue que comprendí
el destino de las personas. Entonces, ¿qué tan válido me es a mí, por ejemplo, entrar a un ayuno o proclamar un ayuno declarando que a través del mismo yo puedo romper ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los que no he perdonado, a los que están quebrantados y romper todo yugo que pudiera yo tener? ¿Qué tan válido podría A través ser? del ayuno no vas a hacer nada de eso. A través del ayuno, para que tú puedas soltar las cargas de impiedad, pues tienes que decidirlo, tienes que arrepentirte de tener esas cargas de impiedad. Si quieres ayudar a las personas, pues empieza a hacerlo. O sea, no necesitas ayunar. Y si ya no lo hiciste, pues entonces Dios no vio tu ayuno, ¿no? Entonces Dios no te... Dios no te favoreció con ese ayuno porque, pues mira, no se me dio. Sigo tratando mal a las personas, sigo sin darles al necesitado, sigo de la misma manera. Fíjate, no, Dios no me hizo caso. Ayuné y ayuné y ayuné y no pasó nada. No, 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 el ayuno no va a quitar ninguna obra de la carne. Ok, entonces, bueno, yo te lo pregunto porque aquí es Dios quien habla y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí Sí, el hacer todo esto. Lo que él les está diciendo es acerca de esa fiesta del Yom Kippur, en donde ellos se afligían. A eso se refiere ese Isaías 58, pasaje. a ese pasaje. Cuando ellos se afligían, se autoafligían en su alma, dejaban de comer y todo el rollo. Entonces decían, y pues no te das por aludido, o sea, estamos haciendo todas estas cosas y no nos escuchas y no nos ves, ¿no? Y entonces el Señor le dice, yo puse ese ayuno, yo fui el que puse ese ayuno. ¿Qué fue lo que realmente les pedí? ¿Qué fue lo que realmente les pedí? ¿Les pedí que ayunaran o les pedí que soltaran? Ya entiendo. ¿Qué fue lo que les pedí? Eso Ok, ya entendí. ¿Qué es Sí, lo ya, que ya. les Es pedí? que yo quería que me quedara aterrizada esa parte porque no veía yo así bien en el contexto. Y con respecto a lo que decía Angie, tampoco es lícito que yo, por ejemplo, ayune con esa intención de mi corazón de que se quebrante esa incredulidad, sino que yo tengo que reconocer que en mí hay incredulidad y arrepentirme de ello, cambiar de dirección y empezar a creer. ¿Sería lo correcto? Mira, nuevamente, si el ayuno tú lo haces creyendo que el ayuno va a tener poder para hacer algo, es una obra religiosa. Ok, eso es lo que yo quería entender, no lo discernía. Si tú estás diciendo, sí, tengo incredulidad, me siento mal por estar en incredulidad, yo me arrepiento de ser una persona incrédula, Dios favorece, y tú quieres ayunar por ese motivo, pero tú te estás arrepintiendo, bueno, entonces lo que vale es el arrepentimiento, no el ayuno. Ok, ya, Jesús me quedó dijo, claro, Rubén. arrepentidos. Muchas gracias. Jesús dijo, Tenía yo esa duda, arrepentidos muy porque el amable, reino gracias. de los cielos se ha acercado. No dijo, ayunen porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, ya ¿Cómo entendí. recibo yo Gracias. el reino de los cielos? Es por arrepentimiento y por fe. No es por ayunar. ¿Sí me siguen o no? Sí, ya lo capté. Gracias. Tenía yo esa duda, Rubén. Muchas gracias. Ok, entonces regresando a esto de Isaías que decía Blanca. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo vuelvo a repetir para que quede clarito, ¿no? Lo que Dios está diciendo es, ¿acaso yo les pedí que ustedes ayunaran, que se demacraran, que se sintieran mal, que dejaran de comer, que se afligieran? ¿Llamarán a esto día agradable para Dios? ¿No fue más bien lo que sí les pedí
¿Qué es lo que sí les pedí en esta fiesta de Yom Kippur? ¿Qué les pedí? Que soltaran las cargas de impiedad, que dejaran ir libres a las personas, que dejaran de estarlos hostigando, que dejaran de estar maltratando, que dejaran de estar vendiendo sus productos a sobreprecio, que no se estuvieran enriqueciendo a favor de los demás, sino por el contrario, que ustedes bendijeran al que no tiene nada. Eso es lo que yo les pedí. Dice, entonces, cuando ustedes hagan esto, entonces sí los voy a escuchar, pero no cuando ayunen. Sí, ok, ok. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de, ahora sí, el nuevo tiempo de la gracia? Recuerden ustedes, hablamos cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la Nueva Jerusalén y hablamos de todas las palabras proféticas que fueron hechas en el Antiguo Testamento, pero hablando ya de una Nueva Jerusalén que habla de la iglesia. Zacarías capítulo 8 del verso 16 hasta el verso 23, por favor, si alguien lo quiere leer. Zacarías 8 del 16 al 23. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Hasta cuál? Perdón. Síguele, hasta el 23. Ok. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ok, a ver, entiéndanlo en el contexto ahora de que esto está hablando de la Nueva Jerusalén, ya no la Jerusalén que estaba cautiva, sino de lo que Dios iba a hacer. Aquí está hablando de la iglesia. Sí recuerdan cuando hablamos de esto, de qué dice la palabra de Dios acerca de la iglesia, ¿sí lo recuerdan? Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, Sí. es muy importante que entonces ahora entendamos lo que está diciendo aquí. Dice, el ayuno del cuarto mes, que servía para que ustedes estuvieran tristes, afligidos, apachurrados, ¿no? El ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, o sea, todos los ayunos, pues, se convertirán en gozo y alegría. Wow, wow. Esto es la gracia. O sea, lo que ustedes estaban haciendo es que, me voy a apachurrar, para que, no sé, buscar el favor de Dios y todo, se van a volver gozo y alegría. Estas van a ser sus fiestas solemnes, gozo y alegría. Y luego les dice, sucederá que van a venir a ustedes de muchos pueblos, todos los gentiles, toda la gente, todos los que no conocen a Dios, y se van a venir a ustedes y vendrán hacia ustedes porque se han dado cuenta que Dios está con ustedes. No va a haber necesidad de que ayunen para que el favor de Dios esté con ustedes, sino que van a venir y van a decir, yo imploro el favor de Dios porque me doy cuenta que Dios está con ustedes. ¿Ok? Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo.
Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Dios está con ustedes. El favor de Dios ya está con ustedes. No es necesario el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo. Todo tipo de ayunos, dice, no van a ser necesarios. Todos esos ayunos se van a convertir en gozo y alegría. No hay razón para que tú aflijas tu alma. No hay razón para que tú estés entristecido. No hay razón para ello. ¿Me estás siguiendo? No hay razón. Todo se convertirá en gozo y alegría. Ahora bien, regreso al punto inicial. Lucas 5:33. Regreso ahí. ¿Ya están ahí en Lucas 5:33? ¿Yujú? ¿Sí? Ok. Ya. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos. Pero los tuyos, tus discípulos, Jesús, ellos no ayunan, ellos comen y beben. Él les dijo, ¿pueden acaso los que están de bodas hacer los que ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Sí están entendiendo a qué se refería? Sí, Jesús estaba con ellos. sí. Entonces dice, pues no pueden ayunar, el esposo está con la iglesia. El esposo está allí, ¿ok? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Está hablando cuando fuera crucificado, ¿ok? Entonces esos días van a ser de aflicción. Esos días van a ser de aflicción, ¿ok? Ahora, pero hoy día Jesús resucitó, el Espíritu Santo ha sido enviado. Yo te pregunto, ¿el esposo está con la esposa? ¿El esposo está presente o el esposo no está? Yo, Sí está presente Jesús, sí está Sí la esposa. está Jesús, sí está con nosotros. está. Sí, Jesús sí está, ¿ok? El Espíritu Santo ha descendido, por lo tanto Jesús está. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Él, ¿ok? Entonces, si el esposo está en las bodas, ¿se puede hacer que la gente ayune? No. Ok. Entonces dice, les habló de una parábola, dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y se lo pone a un vestido viejo. ¿Cuál es el vestido nuevo y cuál es el vestido viejo? Yo creo que la gracia y la ley. Exactamente, exactamente, exactamente. El Señor está con nosotros, hemos sido perdonados, hay alegría y gozo. Nadie pone un pedazo de vestido nuevo, imagínense cortárselo, para remendar uno viejo. ¿Ok? Pues si lo hace, no solamente está rompiendo el nuevo, sino que el remiendo sacado de él, pues no armoniza con el viejo. Ok. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. A ver, ¿cuál es el vino nuevo? La gracia, ¿Y cuál es el odre viejo? Ley. la ley. Ok. De otra manera, el vino nuevo va a romper los odres. Y va a ser un desperdicio, ¿no? O sea, va a haber un gran desperdicio. Y además los odres también se van a romper. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Ahora, el que ha bebido del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo, no dice, y ninguno que bebe el añejo dice quiere luego el nuevo. Esta es la idea religiosa, porque dicen el añejo es mejor.
Sí, Blanca. Entonces, quiero discernir esto. ¿Quiere decir que se está haciendo un sincretismo en donde hay una mezcla de lo nuevo con lo viejo? Así es, ¿Es eso? así ¿Sí? es. Es un secretismo, sí, Ok, exactamente. Una sí, mezcla. ok. Bueno, la Iglesia Católica A es un ver, secretismo completo, absoluto. ok. O sea, es lo viejo con lo nuevo, completamente. Pero, digo, la Iglesia cristiana no se escapa tampoco de ello. Y la Ujú. lucha que hubo con los primeros cristianos tampoco. Simplemente ve al apóstol Pablo peleándose con todos porque a fuerzas querían judaizarlos. Ve la carta a los Gálatas, cómo estaba enojadísimo Pablo porque los Gálatas les habían hecho caso a los que querían judaizarlos y ya estaban judaizando y ya estaban llevando todas las costumbres judías siendo gentiles. Y ve cómo se puso enojado con Pedro porque no comía con los gentiles para que se sintieran bien los que venían de judíos. O sea, wow, o sea, desde el mero inicio esto es así. Y el apóstol Pablo diciéndoles a todos los que les han ordenado que no coman de lo sacrificado a los ídolos y que no coman que el cerdo y que no coman esto y que no coman el otro, les dice, mira, estas cosas son buenas, si tienen una disciplina, o sea, son cosas buenas. Sin embargo, ningún efecto tienen contra los apetitos de la carne. No les va a hacer de nada, les decía el apóstol Pablo. Sí, es un sincretismo. Gracias, Rubén, gracias. Sin embargo, yo les puedo decir simplemente, o sea, es una idea tan religiosa, tan permeada, que yo te puedo decir, bueno, ¿quieres ayunar? Pues ayuna. O sea, a lo mejor no sé con qué objeto, no entiendo cuál sería el objeto para que tú pudieras ayunar, pero si lo quieres hacer, pues, de todas maneras no estás haciendo nada malo, es una obra simplemente religiosa, como muchas obras religiosas de repente la gente hace, ¿no? No sé, ir a la congregación para que Dios te apruebe, ah, no sé, servir al Señor, pues para que te vaya bien. Simplemente son obras religiosas, todas esas que se están haciendo bajo esas causas, ¿no? Bajo esas motivaciones. Se vuelven obras religiosas simplemente, ¿no? Sí, César. Es como cuando Jesús dijo de lavarse las manos, que le cuestionan por qué no se lavaron las manos antes de comer. Es una tradición de los ancianos. ¿Es algo así parecido? Exacto, esa era peor, ¿no? Esa era peor. Era una tradición de los fariseos que ya se había convertido en parte de la ley, ¿no? Ahora, ¿era una buena práctica lavarse las manos antes de comer? Pues creo que sí, es obvio que es una buena práctica, pero para llevarlo así como que esto es ley y si no te lavas las manos estás pecando, pues es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Diles a los albañiles que pues, se laven bien las manos para poder comer y pues vas a ver pues, digo, pues, cómo, de dónde, cómo le hacemos, ¿no? Eh, 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 o sea, si tú puedes lavarte las manos, pues qué bueno que te las lavaste y si no, pues qué pena, ¿no? Pues come con cuidado. Este, come con cubiertos, ¿no? Y listo. Pero sí, es una serie de rituales, de ideas que han permeado hasta los días de hoy, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Pues ahí está qué dice la Biblia, ¿no? Son ideas religiosas simplemente, son ideas religiosas, como obviamente hechas por los fariseos.
Si a mí me preguntan, oye Rubén, pues evidentemente tú no ayunas, ¿verdad? No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. He sabido, he comprendido, he discernido que esto no tiene nada que ver con que Dios me bendiga. Dios me bendice porque Él me ama, porque a través de Cristo Jesús soy bendito. Creo que mi vida está en las manos de Dios y por lo tanto está perfectamente bien manejada. Le doy gracias a Dios por todo, porque le creo a su palabra. No necesito ayunar para ganar ningún favor de Dios, ni para que me perdone, ni para que me bendiga, ni para nada. O sea, todo lo hizo Cristo. Yo no necesito hacer ningún sacrificio para poder obtener ninguna bendición de parte de Dios. Así es que, ¿tú ayunas? No, yo no ayuno. No, nunca. Ustedes se darán cuenta que en Alcance y Gracia Sin Fronteras jamás estamos convocando ayuno. Se nos nota, pastor. Sí. Digo, se nos nota. Sí. Que no ayunamos. No nos exhibas, Rebeca, por favor. Que no ayunamos. ¿Qué ibas a decir, Rebe? Sí, pastor, por ejemplo, en lo que en lo que leímos de soltar las ligaduras de impiedad y todo eso, bueno, en ese capítulo de Isaías, obviamente estaba hablando de todas las injusticias que hacía el pueblo, que hacían los patrones o los judíos con su gente, con sus esclavos, con todo eso. Pero hablando en el ámbito espiritual, el traer liberación espiritual, hacer liberaciones, también se puede tomar como eso de romper ligaduras de impiedad y cosas así. Traer esa liberación que sabemos, digo que aquí en la congregación pues se dan tiro por viaje, ¿no? Y están, a lo mejor no con ese término, pero de alguna manera el Señor usa a la gente para traer esas liberaciones a las personas. ¿Eso podría ser también? ¿Se podría tomar como eso? Te digo por esto, en la iglesia ya del Nazareno, yo creo, no sé si tú te tocó ver o no, pero por ejemplo, los pastores decían, pónganse a orar y ayunar, porque pues va a venir una persona tal día y viene bien enchamucada, en pocas palabras, ¿no? Entonces teníamos que ayunar y teníamos que orar y demás. Y pues finalmente eran unas pachangas las liberaciones, porque tú lo llegaste a ver, de una persona se le brincaba el demonio a otra y a otra y a otra, y a veces las liberaciones no se daban. No tenía ninguna autoridad. Exactamente. Entonces, y pues lo que decían definitivamente es que pues había faltado tiempo de ayuno. De estar ahí no era falta de fe ni miedo, era falta de ayuno, ¿no? Porque eso sucedía continuamente, o bueno, en las ocasiones que se dio. Por eso pregunto ahora, ¿no? Si en este tiempo nosotros podríamos tomar las liberaciones como una, pues, ¿qué diré? Pues ayudar o apoyar a la gente a que sean libres de esas opresiones. Mira, También. Cuando Dios a mí me empezó a preparar para liberar a la gente, Ujú, lo hizo por sueños. ujú. Por sueños, yo empezaba a ser oprimido feamente, muy feamente, y yo no podía ni pronunciar palabra, yo no podía ni abrir mi boca en los sueños. No sabía qué hacer, era horrible, era una cosa espantosa, pero iban pasando los días, porque esto duró como mes y cacho. Iban pasando los días y entonces, aunque yo no podía hablar, pero entonces empezaba a recordar la palabra. Y cuando yo empezaba a recordar la palabra, yo decía, pues por esto, ¿no? No. Entonces, en mi mente yo empezaba a soltar una palabra que, aunque estuviera dormido, yo no podía hablar. Y empezaba yo a tener algún tipo de victoria.
iba pasando el tiempo y cada vez yo lograba tener mayor victoria sobre esas opresiones, hasta que yo me di cuenta que en la palabra estaba todo lo que yo necesitaba para poder liberar. Entonces mi boca funcionaba perfectamente bien, proclamaba la palabra de Dios y el Espíritu Santo me la estaba recordando dormido y podía liberar. Bueno, al poquito tiempo de eso, yo todavía ni siquiera empezaba a ser pastor en ese tiempo, pero al poquito tiempo tuve la necesidad de ver a una persona que estaba endemoniada. Alrededor de esa persona había como 5 o 6 que le estaban gritoneando para que fuera liberada y nomás no podían. Entonces, pues no sé, ahora sí que de metiche ahí voy, porque pues ni siquiera era mi jurisdicción, ¿no? Y simplemente porque yo ya sabía qué era lo que había que hacer, pues yo llegué y teniendo la autoridad que yo había recibido en sueños, que yo había recibido en ese tiempo, tomé de la mano a la persona, le dije, eres libre, ¡pum! La persona fue liberada. Y todos se quedaron así como que, pues, ¿qué onda, no? O sea, wow. Yo les quiero preguntar a todos los que sirven y todos los que están en la congregación. ¿Ustedes ayunan? No, yo no. 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 No, Sí. ok. No. Y cuando hay endemoniados, los endemoniados salen volando, pero bueno, los demonios salen volando de volada cuando se les reprende a los demonios. Sí. Sí, Entonces, ¿eso contesta tu pregunta? Sí, por eso es mi No duda. se necesita ayunar, ¿verdad? No, exactamente. Yo a lo que voy es, sí, qué bueno por esta plática, en verdad yo le doy gracias a Dios por esta plática porque de repente como que creo que hay personas que hasta se programan para hacer una liberación. Entonces, las personas que van a ser liberadas, pues se tienen que esperar hasta que la persona esté preparada. Y yo creo que en ese momento, yo creo que debemos ser, dice, a mí en lo personal no me alcanza la fe o no sé cómo hacerlo, pues decirle a alguien más, ¿sabes qué? Rubén pastor o pastora o líderes o lo que sea, ¿saben qué? Pues échenos la mano aquí. No todos estamos para todo, pero hay una persona que está necesitando esa liberación y no la puedo estar dejando yo que espérate y te voy a programar para liberarte. No debe ser. Y yo le doy gracias a Dios por esta plática y espero Ahora, que lo sepamos. otro dato más, ustedes lo han visto. Las personas son liberadas sin que nadie les esté ministrando. Así es. Está simplemente la alabanza y la gente empieza a ser liberada. Así es. Está la adoración y gente está siendo liberada en ese momento. Digo, últimamente nuestros edecanes han tenido muchísima chamba, pues porque en medio de la adoración, de la alabanza, tienen que andar de aquí para allá, porque la gente está siendo liberada. Entonces, ¿quién oró por ellos? ¿Quién los ministró? Solo el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, tenemos que entender una cosa. El Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. El Señor de la iglesia, el Señor de la iglesia como el esposo es Jesús. El Señor, el que está tomando el señorío de la iglesia en estos tiempos es el Espíritu Santo. Bueno, ok. Si el Señor es el Espíritu, dice allí, entonces allí hay libertad. Entonces va a haber liberaciones. Nosotros, lo único que somos colaboradores de Dios, colaboradores del Espíritu Santo. Colaboramos.
pero el que hace la chamba, el que hace todas las cosas, el que tiene el poder, es Él. Amén. Sí, ¿Nosotros qué? sí. ¿Nosotros qué? O sea, realmente Él es el que nos usa. Bueno, lo mismo ocurre con las predicaciones. Pues, Espíritu Santo, ¿qué quieres que diga? Tú eres el que hablas. A ver, ¿qué onda? Yo soy el colaborador. Que yo sea la boca a través de la cual tú hablas. Se acabó. Igual cuando una persona ministra, pues Espíritu Santo, tú eres el que estás ministrando. O sea, tienes la autoridad del reino, la autoridad del Señor Jesús en el nombre de Jesús y listo, y vámonos. Es una autoridad que uno recibe. Les he dicho, liberar es un principio de autoridad, no es otra cosa, ¿no? La autoridad que hemos recibido de parte de Dios, de parte de Jesús. Así es que, pues no, tampoco ayudaría de alguna manera el que la persona estuviera ayunando o algo por el estilo. Nuevamente, dentro del antiguo pacto de la ley, en ese marco, Jesús dice, este género, el de la incredulidad, que no tenían, dice, no sale sino con oración y ayuno. Es el marco de la ley, ¿no? El marco de la ley. La gracia inicia cuando el Espíritu Santo desciende en la iglesia, con los 120 que estaban ahí en ese primer piso en la ciudad de Jerusalén, el día de Pentecostés. Ahí empieza la gracia. Bueno, ahí se las dejo. ¿Algún otro comentario, pregunta, reclamación? ¿Alguien se quiere ir de la congregación? ¿No? ¿No? Nadie me va a llamar apóstata, ni que no tengo la sana doctrina y que ¿no? ¿No? No, pastor. Ok, bueno, ok, pues ya. ok. ¿Alguna pregunta más? Esta es su oportunidad. A ver, ahorita que ya están todos, ¿está aquí la persona que pidió este tema? Ni ¿No? idea. No, no creo. Ok, bueno, pues entonces, quién sabe quién lo pidió. A ver, Tete. Dos cosas. O sea que entonces, en conclusión, el ayuno prácticamente no sirve para nada. La dieta. Ok, Para bajar de peso. you got it. Y bueno, la otra, Rubén, bueno, quizá no tiene nada que ver con el tema, pero ahorita que te estaba escuchando hablar sobre cómo tenías los sueños estos, en donde dices que Había una Dios te estaba confrontación, preparando de sí. alguna manera. A mí en alguna ocasión me pasó eso, pero yo no entendía por qué. Y entonces, después como que dejé de tener ese sueño o esos sueños. Entonces, mi pregunta ¿es como que se pasó el tiempo o La pregunta no? es, ¿aprendiste a salir victoriosa en ese tiempo o no? Sí, en mis sueños sí. Pues es que eso que recibiste en sueños, aplícalo. Ya lo tienes. Y no eres la única. De nuestra congregación yo he sabido de muchísimas personas que Dios los ha preparado exactamente igual como me preparó a mí. Yo no estoy diciendo que a esa fe sea la manera de preparación, ¿eh? No estoy diciendo eso. A mí el Señor me preparó de esa manera. Y he sabido de mucha gente en la congregación que igualmente han sido preparados por el Señor para un ministerio de liberación, o sea, para saber liberar a las personas. Sí. A mí me pasó lo mismo, pastor, lo mismo por mucho tiempo. Y como tú dices, no, pues no, al principio no sabes ni qué hacer. Yo lo que más hacía dentro de mi interior, yo según yo oraba en lenguas, según yo, no sé, pero sí me fue sirviendo, sí, poco a poco. Ya, de hecho, ya
ya no le daba de patadas a Toño ni nada de eso, pero, pero sí era bien difícil, al principio era feo porque sabías que te estaban deteniendo, que estaba queriendo causar algún daño, pero no te podías defender porque ni siquiera te puedes mover ni hablar, ni abrir Exacto. la boca, nada, solamente gracias a Dios sí rodó el chícharo y sí, y pedirle a Dios, o sea, en lenguas, yo me acuerdo que yo lo hacía en lenguas. Entonces, pero sí fue también un buen tiempo que me pasó eso a mí. Y es feo, pero bueno, gracias a Dios No, la sí, sí, no, libramos. no es agradable, o sea, no, nada agradable, ¿no? Yo No. recuerdo que muchas veces despertaba y aquí en la casa se oían los guamazos, se oían, ruidos, golpes, todo, o sea, la batalla estaba ahí había una batalla, ¿no? Pero, después de ese tiempo, pues, que uno aprendió a tener una victoria, o sea, espiritual, eso sirve, pues, ahora cuando tienes a una persona en esas circunstancias, pues, para tener, vamos a decirle, la experiencia, tal vez, la autoridad espiritual, pues, para poder echar fuera a los chamucos, ¿no? Sin mayor sobresalto. Gracias a Dios. A mí también me pasó igual. Sí, por eso te digo, o sea, yo he sabido de muchas personas que han pasado por esa enseñanza, vamos a llamarle, esa preparación que Dios ha dado, ¿no? Y no quiero decir que esa es la única forma, o sea, porque si alguien me dice, oye, eso no es bíblico, tienes razón. No, en ninguna parte de la Biblia parece que de esa manera Dios te va a preparar, pero así me preparó a mí. Ujú. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Sí? No, Sí, yo A ver, sí, dime. eh, ahorita escuchando toda esta plática, de verdad que es mucho alimento para nosotros. Yo he escuchado amistades que ayunan y me llaman al ayuno igual, que para que tengamos, que sometamos la carne y tengamos un acercamiento con Dios y que tengamos respuesta. Pero yo no he ayunado, yo no sé ayunar. Pero yo me ponía a pensar, bueno, ¿por qué voy a ayunar para tener respuesta? Cuando a mí Dios me ha hablado, nunca he estado en ayuno. Entonces, yo creo que eso a mí, en lo personal, es de que me hizo nunca ayunar, ¿no? Sin saber realmente bíblicamente lo que nos acabas de enseñar. Y como repito, a mí cuando Dios me ha hablado, no he estado en ayuno. Y cuando le digo a mi amiga que yo he tenido comunión con Dios y que Dios me ha respondido sin ayunar, casi me crucifica. Sí, claro. Entonces, Es la idea religiosa, claro. entonces ya con lo que nos has enseñado hoy, entonces ya tengo ya con qué defender la idea. Claro, claro. Mira, el apóstol Pablo a los Gálatas les dijo, a ver, quiero que ustedes me digan, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por haber hecho las obras de la ley o por haber creído? Esta es la pregunta que les hizo el apóstol Pablo. O sea, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo fue porque se habían circuncidado, porque habían observado los días de reposo, porque todo eso, o lo recibieron cuando simplemente creyeron, cuando no seguían ninguna de esas obras religiosas y simplemente creyeron. ¿Cómo fue que lo recibieron? Dice, lo recibieron por haber creído. Entonces, si lo recibieron por haber creído, ¿qué chihuahuas están haciendo ahora siguiendo ordenamientos religiosos? ¿No? Ese es lo que el apóstol Pablo les estaba regañando, les decía, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, a ver, ¿ustedes han liberado personas por haber ayunado o por haber creído?
¿has recibido respuesta de Dios por haber ayunado o por haber creído? Esa sería la pregunta, ¿no? que yo les haría. Sí, César. César. Aquí de nuevo otra vez. Oye, como duda, un verdadero ayuno sería más bien lo que dice Isaías, ¿no? Ayudar al pobre, vestir al desnudo, o sea, siempre colaborar cuando algún necesitado ocupa de ti, ¿no? Cuando, no sé, Dios te pone a alguien enfrente y tienes la oportunidad de ayudar. Ese sería como un verdadero ayuno, el poder ayudar. A ver, otra vez, el contexto de ese pasaje. La gente guardaba la fiesta esta del Yom Kippur, trayendo ayunos y todo este tipo de cosas, y decían, oye Dios, si tú ni te enteras, o sea, ni nos haces caso, y pedimos, aparte de que ayunamos y no nos pelas en nuestras oraciones, ¿no? Y lo que él les dice es, ¿acaso yo les pedí que dejaran de comer, que pusieran cama de silicio, que hicieran todas estas cosas? Dice, ¿llamarán a eso día agradable para Dios? Dice, el ayuno que yo pedí, o sea, lo que él está diciendo, lo que realmente yo les pedí es que soltaran las cargas de opresión, que dejaran ir libre a las personas. Eso es lo que yo realmente les pedí. No es que eso sea el ayuno, sino que eso es lo que Dios les había pedido a ellos. Y eso es lo que nos pide a nosotros realmente, ¿no? O sea, si tú estás caminando con el Señor, tú vas a ser una persona generosa, no vas a ser una persona tacaña. Tú vas a ser una persona honesta, no vas a estarle quitando su salario a las personas que están contigo, ni los vas a estar explotando. Por el contrario, tú vas a bendecir a tus trabajadores, los vas a alentar, los vas a llevar a más, porque eso es un cristiano, ese es un hijo de Dios, así funciona. Entonces, realmente yo no me preocuparía tanto por qué es realmente un buen ayuno o qué no lo es. Yo más me preocuparía es que el Espíritu de Dios ponga en mí su voluntad de tal manera que yo pueda ayudar a las personas. O sea, que tengas esa revelación en tu vida de que cuando tú bendices a otras personas, estás siendo un canal de bendición. Y ahora, si tú eres el canal de bendición que Dios está encontrando para llegar hacia otras personas, adivina el caudal que va a haber por ese río desde donde fluye la bendición a otras personas. Imagínate, cada vez que bendices a más, el caudal aumenta. Porque Dios sabe, a través de Rubén, yo puedo bendecir a este, yo puedo bendecir a aquel, yo puedo bendecir a este. Entonces, como sabe que a través de mí lo puede hacer, pues le doy más, le doy más, le doy más, le doy más, porque pues, reparte, no se queda con eso. No se lo queda, lo reparte. Sí, ¿me explico? Sí. Y eso es una revelación. Cuando tú sabes que eres un canal de bendición, sueltas, con toda la facilidad sueltas. No retienes nada, porque sabes que Dios te va a llenar. Sí, gracias. Okidoki. Bueno, chicos y chicas, ya son 10 para las 10. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo, primero Dios, el próximo domingo. Creo que va a ser algo padrísimo el domingo. Según lo que estoy viendo en el espíritu, va a ser algo padrísimo. Así es que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias. Bendiciones. Saludos, Gracias. saludos a todos. Saludos a Morelos. Saludos hasta Gracias, Calgary. igualmente. Saludos a